Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de los límites y teoremas. Vamos a resolver ejercicios que involucren teoremas sobre los límites. Habíamos dicho en la clase anterior que íbamos a resolver ejercicios en los cuales únicamente íbamos a tener dos opciones. La primera opción en la cual el valor al cual tiende X no es un valor prohibido. En este caso, de acuerdo con los teoremas o las propiedades de los límites, para determinar la tendencia, hacemos una sustitución directa. La otra opción es que el valor al cual tiende X sea un valor prohibido. Y ese valor prohibido hace cero tanto el denominador como el numerador, es decir, que nos va a quedar la forma indeterminada. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el valor al cual tiende X, al ser sustituido en la función, nos da como resultado la forma indeterminada, es un indicativo que ese límite tiene una solución algebraica, o comúnmente nosotros decimos que ese límite tiene solución. Y obviamente la solución es una solución algebraica. Ahora, ¿qué solución será la apropiada? Eso dependerá del ejercicio, dependerá de nuestros conocimientos e inclusive dependerá de nuestros gustos o con lo que nosotros nos sintamos más cómodos. Lo que siempre hacemos al evaluar un límite de funciones racionales en las cuales el valor al cual tiende X nos deja esa forma indeterminada, es que primero analizamos la expresión y tratamos de identificar alguna forma conocida. Entonces, ¿cuáles son las formas conocidas en este caso? Por ejemplo, en el numerador nosotros podemos identificar que tenemos una expresión que comúnmente o que se le denomina una diferencia de cubos. Es decir, tengo una expresión del tipo a al cubo menos b al cubo. En el denominador, en uno de los factores, porque en el denominador tenemos un producto, tenemos dos factores, tenemos a x y tenemos a raíz de x menos 3. Pues uno de estos factores hace que el denominador tienda a 0. Obviamente, si sustituimos 9 en x, eso nos da como resultado 9, pero si sustituimos 9 en raíz de x menos 3, ahí sí nos da como resultado 0. Entonces, la expresión que está haciendo que el denominador tienda a 0 es raíz de x menos 3. Bien, entonces, mi objetivo debería de incluir la forma de cómo eliminar el factor que está haciendo que el denominador tienda a 0. Ahora, hay múltiples
opciones dependiendo del ejercicio. Y tal como lo habíamos dicho anteriormente, todo dependerá de sus conocimientos e inclusive de su gusto. Lo que de momento se viene a mente es el hecho de que esta expresión, la que contiene a la raíz, sumando o restando otra expresión, es la que hace que el denominador tienda a cero. Entonces no sería fuera de lo común pensar que para resolverlo o para simplificar esta expresión podríamos hacer una racionalización. Entonces vamos a racionalizar el denominador, ¿verdad? Tratando de completar una diferencia de cuadrados para la expresión que contiene a la raíz. Recordemos que cuando racionalizamos, vamos a multiplicar por el conjugado y que el conjugado es una expresión, es un cociente, el cual contiene tanto en numerador como denominador la expresión que completa la diferencia de cuadrados del miembro que queremos racionalizar. En este caso, el miembro a racionalizar es el denominador. Entonces, el conjugado va a tener en el numerador y denominador la expresión que complete la diferencia de cuadrados. Es decir, si tenemos a menos b, completaríamos con a más b, puesto que a es raíz de x y b es 3. Bien, y la razón del conjugado, repetimos, es porque no podríamos multiplicar únicamente el denominador por raíz de x más 3, porque estaríamos modificando la expresión original. Y el multiplicarla por este conjugado es el equivalente a multiplicar por la unidad. Y como la unidad es el elemento de identidad de la multiplicación y de la división, este es el equivalente a multiplicar por 1. Como en el numerador, por el momento, no tenemos nada que podamos transformar para simplificar, vamos a dejar expresado únicamente el producto de los numeradores. Es decir, voy a tener x al cubo más 729 multiplicando a la raíz de x más 3. En el denominador vamos a tener a x y como hemos completado la diferencia de cuadrados, entonces a menos b por a más b lo puedo expresar como a al cuadrado, es decir, como raíz de x elevado al cuadrado, que me daría como resultado x, menos 3 al cuadrado, que me daría como resultado 9. Bien, pero nos damos cuenta que
hemos racionalizado y hasta el momento no hemos simplificado. Transformamos a raíz de x menos 3 en x menos 9 y este factor x menos 9 sigue siendo el que da problemas, es el que hace que el denominador tienda a 0. Entonces necesitamos determinar o obtener un factor x menos 9 en el numerador para poder cancelar con este x menos 9 del denominador y determinar así la tendencia. Pero tal como lo mencionamos al inicio, esta expresión x al cubo menos 729 es una expresión del tipo, o es una expresión que nosotros identificamos como una diferencia de cubos. Entonces, también contamos con una fórmula para factorizar las diferencias de cubos. Y esta es la fórmula que comúnmente empleamos para factorizar una diferencia de cubos. Entonces, una diferencia de cubos se factoriza como a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado, donde a es la raíz cúbica de a al cubo y b es la raíz cúbica de b al cubo. Si a al cubo es x al cubo y b al cubo es 729, entonces a sería la raíz cúbica de x al cubo, que es x, y b sería la raíz cúbica de 729, que es 9. Entonces podemos factorizar a x al cubo menos 729 como x menos 9, factor de el primero al cuadrado más el primero por el segundo, 9x, más el segundo al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Y esto multiplicado por la raíz de x más 3. Y todo esto dividido entre x por x menos 9. Ahora contamos en el numerador con un factor que es igual al factor que está haciendo que el denominador tienda a 0. Y como en ambos casos están expresados como producto, podemos simplificar. Para esta nueva expresión que resultó de simplificar aplicando el método algebraico, 9 no es un valor prohibido. Si sustituyo 9 en el denominador, me da como resultado 9. De acuerdo con los teoremas sobre los límites, para determinar la tendencia,
hacemos una sustitución directa. Bien, en el numerador tenemos 9 al cuadrado, que es 81, más 9 por 9, que es 81, más 81. 3 veces 81 es 243. Luego, raíz de 9 es 3, más 3 es 6. 243 por 6 son 1458. Y 1458 entre 9 me da como resultado 162. En este caso la tendencia es 162. Bien, otra forma de resolver este ejercicio, y obviamente este no es muy común, no es muy utilizado, pero a mí me parece inclusive más sencillo. Consistiría en factorizar únicamente el numerador. Esto implicaría que deberíamos de ser capaces de extraer un factor raíz de x menos 3 de el numerador. Entonces ya sabemos que en el numerador tenemos lo que se conoce como una diferencia de cubos y que se factorizaría como x menos 9 que multiplica a x al cuadrado más 9x más 81. Todo esto dividido entre x por la raíz de x menos 3. Bien, entonces ahora vamos a intentar factorizar este factor x menos 9, asumiendo que esto es una diferencia de cuadrados. Es decir, vamos a asumir que esto es a cuadrado menos b cuadrado. Si hacemos un poco de memoria, recordemos que para la fórmula de la diferencia de cuadrados,
A se obtiene extrayéndole raíz cuadrada a al cuadrado. Entonces, si le extraigo raíz cuadrada a cuadrado, me da como resultado a. Y si extraigo raíz cuadrada a x, me daría como resultado raíz de x. Si extraigo o aplico raíz cuadrada a b cuadrado, me daría como resultado b. Si extraigo raíz cuadrada a 9, me daría como resultado 3. Entonces, a es raíz de x y b es 3. Entonces tendríamos que x menos 9 se puede factorizar como la raíz de x más 3 por la raíz de x menos 3. Y todo esto multiplicado por x cuadrado más 9x más 81 sobre x por la raíz de x menos 3. Y ahora sí, ya tenemos factorizado raíz de x menos 3 en el numerador. Y entonces podemos cancelarlo con el raíz de x menos 3 del denominador. Y que esta es la expresión que estaba haciendo que el denominador tendiera a 0. Entonces, para esta expresión que resultó de simplificar, ya no representa un problema sustituir 9 en x. Y de hecho, esta es la misma expresión que obtuvimos al simplificar utilizando la racionalización. Entonces, en este caso, el límite también es 162. Bien, veamos este otro ejemplo. Para este siguiente ejemplo, tenemos una expresión o tenemos un cociente en el cual tanto en el numerador como en el denominador tenemos expresiones que contienen una raíz. Y ambas expresiones donde se encuentra contenido el radical hacen que tanto numerador como denominador tiendan a 0.
Es decir, las expresiones donde está el radical hacen que el denominador y que el numerador tiendan a cero. Si sustituimos 0 en las x del denominador, me quedaría aquí raíz de 9. Raíz de 9 es 3, menos 3 es 0. Luego en el numerador tenemos raíz de 4 más x, sustituyo 0 aquí, me queda raíz de 4. Raíz de 4 es 2, menos 2 es 0. Si sustituyo 0 en x más 3, me queda 0 más 3, que es 3. Es decir, que de los dos factores del numerador, únicamente el que contiene a la expresión con radical es el que hace 0 el numerador. Entonces, esto para nosotros va a ser un indicativo de que esta expresión va a tener que racionalizarse dos veces. Es decir, vamos a tener que racionalizar el denominador y racionalizar el numerador. Y eso, como les decía, lo sabemos porque las expresiones que contienen el radical son las que hacen cero, el numerador y el denominador. Si la expresión que contiene el radical en el numerador no hubiese sido la que hace que el numerador tienda a cero, entonces solo hubiésemos tenido que racionalizar el denominador. Pero en este caso, como ambas expresiones hacen que que el numerador y denominador tiendan a cero, entonces vamos a tener que hacer una doble racionalización o racionalizar tanto el denominador como el numerador. Bien, entonces en el numerador tenemos raíz de 4 más x menos 2 que multiplica a x más 3. Y en el denominador tenemos a raíz de 9 más x menos 3. Vamos a iniciar porque podríamos realizar la doble racionalización de forma simultánea, pero es preferible que racionalicemos uno a la vez. Vamos a iniciar racionalizando el denominador. Aquí realmente no hay diferencia si racionalizamos el numerador o el denominador, puesto que, como ya mencionamos anteriormente, por el hecho de que en ambas expresiones que contienen al radical se hace cero numerador y denominador, entonces vamos a tener que racionalizar tanto numerador como denominador. Entonces no haría ninguna diferencia si iniciamos por el numerador o si iniciamos por el denominador. Pero la costumbre usualmente siempre es racionalizar el denominador, que obviamente lo que nos da problema es que el denominador tienda a cero.
Bien, entonces, nuevamente tenemos el conjugado, y el conjugado es una expresión que utilizamos para completar una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos, dependiendo si la raíz es raíz cuadrada o raíz cúbica. Y este conjugado es una expresión que debe de contener lo mismo en el numerador y denominador. En el numerador, como no se van a operar las expresiones, entonces solo podríamos dejar expresado el producto de los numeradores. En el denominador sí vamos a aplicar la diferencia de cuadrados, la fórmula para la diferencia de cuadrados. O sea, partimos de el supuesto que lo que tenemos es a menos b. Con el conjugado completamos a más b para expresarlo como a al cuadrado menos b al cuadrado. Si a es raíz de 9 más x, a al cuadrado sería 9 más x. Y si b es 3, 3 al cuadrado es 9. Ahora podemos operar los términos semejantes o reducir los términos semejantes en el denominador. Es decir, vamos a operar a 9 con menos 9. Y estos valores se anulan. Entonces, en el denominador nos quedaría únicamente x. Pero no hemos resuelto el problema, puesto que si sustituimos 0 en la x del denominador, este sigue tendiendo a 0. Obviamente, ya sabíamos de antemano que íbamos a tener que realizar esta doble racionalización. Entonces ahora vamos a racionalizar el numerador. Entonces el conjugado es una expresión racional, es un cociente que contiene tanto en el numerador como en el denominador una expresión que completaría una diferencia de cuadrados, asumiendo que tenemos la primera parte de una diferencia de cuadrados, en este caso a menos b, y completamos con a más b.
Entonces, si elevamos el primero al cuadrado, obtendríamos 4 más x, y si elevamos el segundo al cuadrado, tendríamos 4. O sea, 4 más x representa a al cuadrado y 4 representaría b al cuadrado. Al operar los términos semejantes, nos quedaría x como factor común en el numerador. Y como es el factor que está haciendo que el denominador tienda a cero, entonces ahora podemos simplificar. Oh, me hizo falta aquí el otro factor del denominador. Entonces simplificamos. Y para esta nueva expresión que resultó de simplificar, sustituir 0 en x nos representa un problema, puesto que para esta expresión 0 no es un valor prohibido. De acuerdo con los teoremas sobre límites, si el valor al cual tiende x
no es un valor prohibido, podemos realizar una sustitución directa. Es decir, vamos a sustituir 0 en las x de la expresión. Entonces, si sustituimos 0 en este primer factor, me quedaría 3. Si sustituyo 0 aquí, me quedaría raíz de 9, que es 3, más 3 es 6. 6 por 3. 18. Y en el denominador tendríamos raíz de 4, que es 2, más 2, 4. Simplificamos. 9 medios. El límite en este caso es 9 medios. Bien, veamos un último ejemplo. En este caso tenemos una función polinómica. Desde el inicio dijimos que lo más importante era determinar cuál es el factor que hace 0 el denominador. Pues ese es el factor que nosotros debemos de buscar, factorizar y simplificar para encontrar la solución al límite. En este caso no está claro porque obviamente no está factorizado. Entonces, ¿cuál sería el método que deberíamos de emplear para determinar ese factor que está haciendo que el denominador tienda a 0? Obviamente siempre vamos a comprobar que efectivamente el valor al cual tiende x hace 0 numerador y denominador. Claro, aquí obvié eso porque yo sé que 2 hace 0 numerador y denominador. Pero si verificamos, si sustituimos 2 aquí, elevado al cuadrado es 4. 4 más 2 es 6, menos 6 es 0. Luego, si sustituimos en el numerador, 2 al cubo es 8. Y aquí tendríamos 2 al cuadrado es 4, por menos 2 menos 8. 8 menos 8 es 0, y de ahí 2 menos 2 es 0. Es decir, tenemos 0 sobre 0. Pero necesito identificar cuál es el factor que está haciendo que tanto numerador como denominador sean 0. ¿Y cómo hacemos para determinarlo? Pues entonces vamos a tomar esta expresión, x menos 2, perdón, x tiende a 2, y la convertiremos en una ecuación, es decir, x es igual a 2. Luego despejaríamos a la inversa, es decir, que 2 pasaría del otro lado de la ecuación con signo contrario, e igualaríamos a 0. Es decir, el factor que necesito determinar tanto en numerador como denominador es x menos 2. Una vez que hayamos factorizado x menos 2, tanto del numerador como del denominador,
entonces habremos encontrado la solución al problema. Ahora bien, en el numerador tengo una función o un polinomio de grado 3 y en el denominador tengo un polinomio de grado 2. Vamos a iniciar con el polinomio de grado 2 porque obviamente son los más comunes o los que, digamos, tenemos más experiencia factorizando. Esos polinomios de grado 2 pueden factorizarse de dos formas. Una por tanteo simple y otra por tanteo especial, dependiendo de la expresión. Si la expresión es una función de grado 2 del tipo x cuadrado más bx más c, esto se factoriza por tanteo simple. Si es del tipo ax cuadrado más bx más c, se factoriza por tanteo especial. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Que el coeficiente o la constante que acompaña a x cuadrado, en este caso, en el del tanteo simple, es la unidad. Y en el caso del tanteo especial, el coeficiente o la constante que multiplica a x cuadrado es un valor diferente de la unidad. En este caso, esta expresión es del tipo que se factoriza por tanteo simple. Pero tenemos múltiples opciones para factorizar un polinomio. Todo dependerá del polinomio. Pero una de las herramientas, digamos, más comúnmente usada y creo que a la mayoría de la gente le gusta es el hecho de que esto puede factorizarse utilizando la fórmula cuadrática. Aquí en métodos 3, como no es una clase de álgebra, realmente no verificamos o no les imponemos una metodología para factorizar. Usted lo factoriza utilizando la fórmula cuadrática y está bien factorizado, perfecto. O sea, no se les impone un método de factorización. Entonces usted tiene múltiples opciones, al igual que las tendría con las funciones de grado mayor que 2. Lo único es que las funciones de grado mayor que 2, las opciones que por lo menos nosotros enseñamos aquí en la universidad, son un tanto más limitadas. Entonces, las opciones serían agrupación de términos, factor común, la división larga o en último recurso, o digamos que también sería el equivalente a la fórmula cuadrática, la división sintética, porque pues la división sintética es un método que es un tanto mecánico, entonces creo que es mucho más fácil para emplearlo para factorizar una expresión. Bien, en este caso, en el numerador podemos ensayar el método de agrupación de términos y factor común. Y en el denominador vamos a aplicar el tanteo simple. Bien, vamos a iniciar con el denominador, porque obviamente, como decíamos, es las factorizaciones que más comúnmente hacemos. Entonces vamos a buscar dos números que multiplicados den el último y sumados den el de en medio. Nosotros en este caso tenemos una ventaja por el hecho de que sabemos que
uno de los factores de este polinomio y de este otro polinomio debe de ser x menos 2. Es decir, tener x más y x menos 2. Entonces solo tengo que buscar el otro. Dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1 y uno de ellos es menos 2. Entonces el otro debería de ser 3, porque 3 por menos 2 es menos 6 y 3 menos 2 es 1. Luego, en el numerador, ya dijimos que íbamos a aplicar el método de agrupación de términos y factor común. Agrupamos estos dos términos y estos dos términos tienen en común x cuadrado. Y esto factor de x menos 2. Luego a esto le vamos a sumar que tienen en común x y menos 2, la unidad. Ambos están multiplicados por 1, entonces tenemos a 1 que multiplica a x menos 2. Y si ustedes ven, también ya aquí el factor común del numerador es el x menos 2. Falta por factorizar el numerador. Factor común x menos 2. Factor de, si extraigo x menos 2 de acá, me queda x cuadrado. Y si extraigo x menos 2 de acá, me quedaría la unidad. Entonces ahora operamos o reducimos los términos semejantes. Y para esta expresión, 2 no es un valor prohibido. De acuerdo a los teoremas sobre límites, para determinar la tendencia, solo tendríamos que hacer la sustitución directa. Dos al cuadrado es 4, más 1 es 5, y 2 más 3 es 5. 5 entre 5, 1. El límite en este caso es 1.